Utilizado, hermanos, ¿cómo les va? Deseo que Dios los bendiga mucho en su vida particular y especialmente en su vida espiritual. Y precisamente el deseo es que este mensaje que vamos a compartir esta mañana nos ayude a vivir con más alegría nuestra vida cristiana, con una mayor seguridad espiritual en el amor de Dios y con una mayor seguridad de salvación. Salvación presente y salvación futura cuando Jesús venga a buscarnos. Los invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4, que es la gran epístola de la redención, la epístola de Romanos. Vamos a leer de los versículos 1 al 5, pero especialmente vamos a enfatizar el versículo 5. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice allí: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, ustedes saben que la Iglesia Adventista nació, 1844 es la fecha clave, ¿no es cierto?, del estudio de la profecía, y los hermanos que formaron parte de lo que se conoció como el Gran Movimiento Adventista eran hermanos que procedían de distintas confesiones religiosas de Estados Unidos, básicamente protestantes. Había anglicanos, había presbiterianos, metodistas como Elena de White, de la Iglesia Unitaria como Jaime White, y eran hermanos que habían aceptado a Jesús como Salvador, creían en Jesús como Salvador, pero ahora se unieron sin deseos de abandonar sus iglesias, se unieron en torno al gran mensaje de la segunda venida de Cristo y sobre todo en torno al hecho de que había una fecha específica para la venida de Cristo, una gran esperanza, ¿no?, de que Jesús venía en un día determinado y que ellos podían verlo regresar a Jesús. Así que se unieron en torno a ese evento, pero luego sucedió lo que ustedes ya conocen, que pasó en la historia, ¿verdad? Jesús no vino, ellos no se equivocaron en el cálculo cronológico de la profecía, pero sí se equivocaron en cuanto al evento, ¿no es cierto? La purificación del santuario no era la venida de Jesús a la tierra, sino que tenía que ver con el inicio del juicio investigador en el cielo. Pero no es el tema de hoy, ¿no es cierto? La cuestión, hermanos, es que dentro de esa gran cantidad de miles de personas que habían aceptado el mensaje de la segunda venida de Cristo, solamente quedó un grupo pequeño que se dio en llamar el pequeño rebaño, ¿no es cierto?, la pequeña Grey, que siguió creyendo en la segunda venida de Cristo y formó lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El tema es que ese grupo empezó a estudiar muchísimo la Biblia y fue conformando las distintas doctrinas distintivas de nuestra Iglesia, como la observancia del sábado, la creencia en la no inmortalidad natural del alma, sino la creencia en que el hombre es mortal y que la inmortalidad solamente la tendremos cuando Jesús venga a buscarnos en la resurrección de los muertos, la doctrina del santuario, luego se agregó la noción de la reforma pro salud y todas las verdades que conocemos nosotros como verdades distintivas de la Iglesia Adventista que han conformado nuestra identidad como Iglesia. Fue avanzando el tiempo y nuestros hermanos daban por sentado el Evangelio, es decir, las buenas noticias de de la salvación en Cristo, y su énfasis, su focalización estaba en compartir con las demás iglesias evangélicas, católicas, etcétera, y con el mundo, compartir aquellas verdades distintivas que hacen que seamos adventistas del séptimo día.
El problema está, hermanos, en que en ese afán legítimo, como era, de comunicar a los demás hermanos de otras iglesias estas verdades distintivas, la iglesia adventista dejó de ser una iglesia evangélica para ser solamente una iglesia adventista. Es decir, que el foco estaba puesto en nuestra identidad como iglesia, en aquello que nos hacía específicos dentro del cristianismo, y se fue perdiendo de vista que lo más importante de la religión cristiana es el Evangelio, es nuestra seguridad de salvación en la obra redentora de Cristo. Hizo falta una gran crisis espiritual y eclesiástica, que fue lo que sucedió en torno al Congreso, un famoso Congreso de la Asociación General de 1888, Congreso de Minneapolis, que representó para la Iglesia una gran crisis eclesiástica, para que la Iglesia volviera a poner sobre el pedestal lo que nunca tenía que haber perdido de vista, que era nuestro foco y nuestro énfasis en la gran redención que Cristo logró por nosotros en la cruz. Es decir, recuperar el carácter evangélico de la Iglesia adventista. Hermanos, nosotros somos adventistas, pero antes que ser adventistas, tenemos que ser evangélicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? No estoy diciendo confesionalmente, estoy diciendo espiritualmente. Antes que ser adventistas, nosotros tendríamos que sentirnos, sabernos y luchar por ser evangélicos. Después de ser evangélicos, entonces sí tenemos que ser adventistas. Porque todo el resto de verdades distintivas que tenemos solamente ocupan su lugar correcto y su sentido correcto cuando se las ve a la luz del Evangelio. Entonces, hermanos, en este texto maravilloso que vamos a desgranar un poquito a continuación, vamos a ver la importancia del mensaje evangélico de la Iglesia adventista. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos sucede, esto es un proceso inconsciente, no me refiero a inconsciente en el sentido freudiano de la palabra, sino que no somos conscientes de esto que nos sucede. Nosotros, la mayor parte de nosotros, o muchos de nosotros, conocimos la Iglesia luego de o haber pertenecido a otras confesiones religiosas, o sencillamente de no haber sido religiosos. Tomamos conciencia de nuestra condición pecaminosa, conocimos a Cristo, conocimos el Evangelio, y entonces sentimos que el Evangelio era buenas noticias para nosotros. De paso, hermanos, la palabra Evangelio, justamente en su etimología, significa precisamente buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias de la salvación en Cristo, ¿no es cierto? Y esto lo dijimos esta mañana y también en mi clase de escuela sabática, así que perdonen los que pertenecen a la clase, si por alguna razón, hermanos, el Evangelio ha dejado de ser buenas noticias para nosotros y nuestra religión es una religión que nos oprime, nos causa tristeza, nos causa angustia, algo no entendimos bien. Algo no entendimos bien. El Evangelio verdadero son buenas noticias, nos tiene que alegrar el corazón y nos tiene que dar seguridad de salvación en Cristo. Si nosotros por alguna razón no estamos gozando de la seguridad en Cristo, algo está pasando. Pueden ser múltiples causas, pero una causa probable es que no hemos entendido el Evangelio. Y el Evangelio ha dejado de ser buenas noticias para nosotros. ¿Qué es lo que nos sucede a veces? Decimos, está bien, yo era pecador hasta que conocí la Iglesia, conocí el Evangelio de la Iglesia, y ahora sí, en ese momento para mí el Evangelio fueron buenas noticias. Me convertí a Cristo, lo acepté a Jesús como Salvador, pero ahora que me bauticé, ahora que pertenezco a la Iglesia, debo vivir una vida recta, debo vivir una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia. Y entonces, imperceptiblemente, fuimos transformando esa experiencia que era el Evangelio, que eran buenas noticias, donde mi seguridad de salvación estaba en Cristo, hasta antes de bautizarme, e imperceptiblemente fui cambiando esa seguridad en Cristo por creer que mi seguridad de salvación está en mi comportamiento,
que mi seguridad de salvación está en cuán perfecto es mi carácter. E incluso invocamos algunas citas conocidas, ¿no? Por ejemplo, la famosa cita que dice, lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos, está bien, yo en esta vida tengo que cultivar un carácter perfecto. No, y citando otro texto que circula, ¿no es cierto? Decimos, no debo dejar de corregir un solo rasgo desfavorable de carácter, porque si no corrijo cada rasgo desfavorable de carácter, yo no voy al cielo. Entonces, imperceptiblemente, mi seguridad de salvación, de estar concentrada en la obra redentora de Cristo, se va corriendo a que mi seguridad de salvación está solamente si logro adquirir en esta vida un carácter perfecto. Y mi seguridad de salvación está en una obediencia perfecta. Si yo no obedezco perfectamente a Dios, no puedo tener seguridad de salvación. Entonces, nos desgastamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida adventista, luchando por lograr una perfección de carácter, luchando por tener una obediencia perfecta, y sentimos inconscientemente que cuando lleguemos al final del camino, al final de este proceso que llamamos santificación, y entonces sí, al final de este camino, que puede ser con nuestro descanso, nuestro fallecimiento, ¿no es cierto? O que puede ser si estamos vivos, cuando Cristo regrese, y entonces adquiramos una perfección de carácter, sentimos que nuestra seguridad de salvación y de ser aceptados por Dios y favorecidos por Dios y nuestro destino eterno, sentimos que depende nuestro destino eterno de que hayamos logrado el objetivo, que es la perfección de carácter, que es la impecabilidad y la obediencia absoluta. Y entonces, hermanos, vivimos, lamentablemente, muchos de los adventistas, esto no le sucede a otros cristianos, algunos puede ser que sí, pero mayormente es un fenómeno propio del adventismo, que vivimos con una espada de Damocles. Ustedes conocen, ¿no? La espada de Damocles. Una espada que está pendiente de mi cabeza de un hilo, y el hilo es que donde yo cometo un pecado, donde yo tengo un defecto de carácter, donde yo no alcanzo la perfección de carácter y la impecabilidad, esa espada en cualquier momento se cae sobre mi cabeza, que es el juicio de Dios. Esa espada sería, en esta hipótesis, esa espada de Damocles sería el juicio de Dios que cae sobre mi cabeza si yo no soy lo suficientemente perfecto y lo suficientemente santo y lo suficientemente obediente a Dios. Hermanos, imperceptiblemente nos vamos deslizando hacia la salvación por las obras o la justificación por las obras. Históricamente a nuestra iglesia le costó una crisis. En 1888 le costó una crisis donde se polarizó la iglesia y estaba un ala de los los patriarcas de la iglesia, el ala conservadora de la iglesia, que estaba representada nada menos que por el presidente de la Asociación General de aquel entonces, George Butler, junto con Urias Smith, que era el intelectual más importante que tenía la iglesia en ese momento, y el jefe de redacción de la editora más importante, que era la Review and Herald. Estaba ese bando que creía que tenía que conservar la identidad adventista a todo precio, y creían que teníamos que conservar nuestras doctrinas distintivas y nuestro énfasis en la obediencia a Dios a ultranza. En el otro extremo estaban unos jóvenes, también predicadores e intelectuales, Alonzo Jones y Elliot J. Wagoner, que habían no descubierto, sino redescubierto que la esencia del Evangelio es gracia. La esencia del Evangelio es gracia, y que somos salvos solamente y exclusivamente por la gracia de Dios y por la obra redentora de Cristo. Frente a este mensaje que redescubrieron y pusieron sobre el tapete estos jóvenes, los patriarcas de la iglesia, como George Butler, el presidente de la Asociación General, y Urias Smith, tuvieron una confrontación tremenda, que hizo una crisis dentro de la iglesia e hizo un zarandeo. Pero finalmente estos jóvenes, apoyados por Elena de White, lograron, o Dios logró a través de ellos, volver o devolverle a nuestra iglesia su carácter evangélico. Hoy en día, hermanos, hay una preocupación genuina, legítima,
de parte de muchos dirigentes de la iglesia y de parte de muchos hermanos que sienten que como pueblo adventista estamos perdiendo nuestra identidad. Lógicamente, estamos en un mundo muy secularizado, un mundo posmoderno que nos transmite sus valores a través de los medios de comunicación, a través de los centros de saber, y hay una amenaza real, que muchos dirigentes tienen una gran preocupación por esto, de que perdamos nuestra identidad adventista, nuestras doctrinas distintivas, nuestro énfasis en la segunda venida de Cristo, nuestro énfasis en el santuario, nuestro énfasis en la obediencia a la ley de Dios, nuestro énfasis en la reforma pro salud, y podemos seguir, ¿no? Nuestro estilo de vida, la forma de atavío de las mujeres, etcétera, etcétera. Es una preocupación que hay dentro de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, algunos de nosotros no hemos aprendido de la historia. Y en esta preocupación legítima de conservar la identidad adventista, muchos de nosotros quizá hemos perdido de vista el carácter evangélico que por sobre todas las cosas tenemos que tener como iglesia. Vamos, hermanos, a analizar este texto. Dice aquí, Romanos capítulo 4, versículo 1, repasamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si Abraham fue justificado por su obediencia estricta a Dios, si Abraham fue justificado por su perfección de carácter, tiene de qué gloriarse, o sea, tiene de qué enorgullecerse, pero no para con Dios. Puede ser, hermanos, que socialmente, ante la comunidad eclesiástica, ante la iglesia, Abraham tuviese que enorgullecer, algo de lo cual enorgullecerse. Lógicamente, Abraham cumplía con lo que se espera de un buen adventista, ¿no es cierto? Del estilo de vida adventista. Y entonces, ante la sociedad, ante la iglesia, Abraham, por sus obras, por su obediencia visible delante de la gente, Abraham tenía de qué enorgullecerse, pero dice Pablo, pero no para con Dios. ¿Por qué no para con Dios? Porque, hermanos, más allá de nuestros actos puntuales, visibles, que la gente puede ver, de nuestra conducta visible que la gente puede ver, hermanos, y más allá de lo que nosotros llamamos pecados, es decir, actos puntuales de desobediencia a Dios, de inmoralidad, de falta de ética, etc., hay algo de lo cual no podemos escaparnos, que es el pecado en singular, es decir, nuestra condición pecaminosa. Nuestra condición pecaminosa, nuestro carácter de pecadores, no depende, hermanos, de los actos buenos o malos que de vez en cuando ejecutemos. Somos constitutivamente pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa, a tal punto que Pablo en Romanos 7, San Pablo, en esta misma epístola, va a decir, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Y si bien es cierto, hermanos, si hemos experimentado una conversión genuina, el nuevo nacimiento, la regeneración por el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, ¿no es cierto?, la naturaleza renovada, nuestra naturaleza caída no desaparece por obra del Espíritu Santo y del bautismo. En la teología popular de la religión mayoritaria cristiana, se entiende que el bautismo transmite al párvulo, ¿no?, al niño, al bebé, que es bautizado, la gracia santificante o gracia infundida. Así es como se habla en teología, ¿no? La gracia infusa o infundida o santificante que lava la culpa del pecado original, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, como iglesia no creemos en esa teología. Creemos que el bautismo es un símbolo de la relación de pacto en la cual entra el creyente con Dios, pero no creemos que haya nada mágico en el bautismo que agregue ninguna cualidad que antes no existía. No sé si soy claro en lo que quiero expresar, hermanos. El bautismo, hermano, a usted no hace que usted deje de ser pecador. El bautismo no hace que usted deje de poseer una naturaleza pecaminosa que permanentemente hace de las suyas, lamentablemente, ¿no es cierto? Somos pecadores. Y fíjense, hermanos, sin perder de vista este pasaje que es el central, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahí a la vuelta de página, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios, hablando del amor de Cristo y del sacrificio de Jesús, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ustedes saben que en el idioma castellano la palabra aún se puede escribir con acento o sin acento, ¿no es cierto? Cuando usted escribe la palabra aún sin acento, esa palabra equivale a hasta o incluso, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, dentro de la iglesia adventista se instruye en la palabra de Dios aún a los niños, ¿no? Cuando uso esa palabrita aún sin acento, estoy diciendo, en la iglesia adventista se instruye en la palabra de Dios incluso a los niños, ¿no? Significa eso. O se instruye hasta a los niños, ¿no es cierto? Pero cuando usted pone la palabra aún con acento, esa palabra equivale a todavía, un adverbio de tiempo, ¿no es cierto? Equivale a todavía. Y aquí, hermanos, con mucho tino teológico y lingüístico, los traductores de la Revelación Reina Valera colocaron, en mi versión por lo menos, con acento, que en realidad es la única traducción posible. Y dice así, vamos a traducirlo distinto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa, hermanos, que usted, y no se ofenda por lo que le voy a decir, usted todavía es pecador. Y yo todavía soy pecador. Y lo hermoso del mensaje cristiano es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, aunque todavía somos pecadores, incluso después del bautismo, Cristo murió por nosotros. Esto es lo maravilloso, hermanos, que aunque usted sigue siendo pecador, Cristo murió por usted y por mí, que somos pecadores. Volvamos a Romanos capítulo 5. Entonces dice, versículo 2 decía que Abraham, si fuese justificado por las obras, en un caso hipotético, que no es real, que es imposible, tendría de qué gloriarse, de qué enorgullecerse, pero no para con Dios, hermanos, porque a Dios nadie lo engaña. Usted puede tener una apariencia de bondad, de rectitud, de santidad delante de la iglesia, delante de la comunidad cristiana, pero hermano, si usted es sincero con usted mismo, sabe en el fondo de su alma que usted sigue siendo pecador. No porque usted sea una persona indecente, que se la pase haciendo cosas malas, sino porque usted sabe esos pensamientos que usted no puede refrenar, sabe esos sentimientos que no debería tener pero que los tiene, sabe esas motivaciones espurias que tiene y que no debería tener pero que usted sabe la terrible lucha interior que tiene con su condición pecaminosa. Y a Dios no se lo puede engañar. Entonces, en el caso hipotético de que alguien pudiese ser justificado por las obras, podrá ser justificado delante de los hombres, pero no delante de Dios, que con su santidad infinita contempla nuestra condición pecaminosa, las cosas pecaminosas que pasan en lo más profundo de nuestra alma, ¿no es cierto? Continuamos, dice entonces versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, este es un texto maravilloso. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? El hecho de que Abraham creyó a Dios. Es decir, hermanos, hay una maravillosa ecuación en la economía divina. Para Dios, creer en Él, tener fe en Él, que es lo mismo que decir confiar en Dios, Dios en la contabilidad celestial espiritual relativa a la salvación, Dios pone, el que cree es un hombre justo. Tener fe, confiar en Dios, es equivalente a justicia. Para Dios, la justicia humana, estoy hablando en términos absolutos, no son nuestras buenas obras, no es nuestra obediencia, no es nuestra supuesta perfección de carácter lo que Dios en su contabilidad divina coloca como justicia.
No estoy diciendo, hermanos, que Dios no espere de nosotros buenas obras. No estoy diciendo que Dios no espere obediencia de nosotros. No estoy diciendo que Dios no espere de nosotros que busquemos la santidad. Lo que estoy queriendo decir es que si usted cree que su obediencia es suficiente para que Dios ponga al lado en la ecuación obediencia de Pablo es igual a justicia, estoy totalmente equivocado. En la economía divina, fe es igual a justicia. Cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Dios, Dios lo computa en su cómputo celestial como justicia. Ustedes recordarán, hermanos, Juan capítulo 6, no lo busquen por favor, porque si no nos vamos a las 3 de la tarde de aquí, pero en casa pueden buscarlo. Juan capítulo 6, los judíos le preguntaron a Cristo, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Tenemos que dar más diezmos? ¿Tenemos que hacer más obras de bien? ¿Tenemos que ser más perfectos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo les contestó Jesús? ¿Recuerdan? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Dios ha enviado, que crean en Cristo. En esta economía divina, si usted cree en Cristo como su Salvador, si usted se aferra de sus méritos con fe y confía en que su salvación depende de Cristo, de lo que Él hizo con su vida perfecta en la tierra y de su muerte expiatoria en la cruz, si usted se aferra por fe de la justicia de Cristo, no de la propia, que usted no la tiene, para Dios usted es un hombre justo y una mujer justa, ¿no es cierto? Y fíjense cómo lo ilustra acá San Pablo. Capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, espero que no haya ninguno de primer turno, no quiero aburrir a la gente de primer turno con la misma ilustración, ¿no? Pero, hermanos, la mayor parte de los que estamos aquí somos trabajadores, ¿verdad? Somos empleados, habrá alguno que sea monotributista, que trabaje en forma independiente, pero la mayor parte de nosotros creo que somos trabajadores en relación de dependencia, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo unas 9 horas y media por día como mínimo, ¿no es cierto?, en casa editora, durante unos 22, 23 días por mes, ¿verdad?, los días hábiles. Después de trabajar unas 42 horas semanales, que es lo que estipula mi convenio, mi contrato de trabajo, ¿no?, 42 horas semanales, o sea que unas 170 horas mensuales. Cuando al final del mes mi empleador me acredita el sueldo y lo pone, ¿no es cierto?, en la caja de ahorro, después voy con la tarjeta de débito a recoger el sueldo, ¿no? Cuando me acredita mi sueldo, lo hace porque dice, bueno, está bien, Pablo no trabajó en todo el mes, pero yo le aprecio mucho a Pablo, es un muchacho bueno, así que me cae muy simpático, así que bueno, le voy a dar el sueldo porque de gracia, ¿no es cierto? Porque me cae bien Pablo y porque yo soy tan bueno, tan generoso, que aunque no trabajó en todo el mes, no apareció por la oficina en todo el mes, yo le voy a acreditar el sueldo. ¿Es así la cosa? No es así, ¿verdad? Yo tengo que trabajar mis 42 horas semanales, mis 170 horas mensuales, y entonces cuando voy a recoger el sueldo con mi tarjeta de débito, paso por el banco, ¿no es cierto? En realidad, mi empleador me está debiendo el sueldo. Es una deuda que tiene conmigo. Mi empleador, después de un mes de trabajo, me debe el sueldo, porque yo me esforcé, yo hice méritos, yo hice obras, 170 horas mensuales, en mi caso soy corrector literario en casa editora, así que 9 horas por día leyendo, gastándome la vista, ¿no es cierto? Bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Al final de mes, yo hice méritos, yo trabajé, me esforcé, me quemé las pestañas, y mi empleador me debe el sueldo, me lo debe, no me lo está dando por gracia. Y aquí, hermanos, Dios dice que Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe la salvación a nadie. Nunca Dios, ni a usted ni a mí, nos va a deber la salvación. Si la salvación fuese por obras, si la salvación fuese porque yo hice suficientes méritos y me la gané, la salvación, con mi esfuerzo, con mis buenas obras, que le di de comer a los pobres, obedecer la ley del sábado, del diezmo, de esto y de lo otro, Dios me estaría debiendo la salvación. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dios no le debe la salvación a nadie. La salvación es exclusivamente por gracia. Leamos de vuelta el texto. Ahora sí, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Mas al que no obra para ser salvo, ¿no? Con la esperanza de ser salvo por sus obras, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí hay algo hermoso que dice, hermanos. Dice que Dios justifica, no dice el texto, no dice, Dios justifica al justo, Dios justifica al perfecto, al que tiene una obediencia perfecta. Dios justifica al que es perfecto de carácter. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice, Dios justifica ¿a quién? Al impío. ¿Pero cómo es esto? El hombre de la calle que vive el otro día aquí a 2 cuadras, hay un almacén, ¿no es cierto?, donde atienden gente procedente de China, como acá enfrente también, ¿no es cierto? Y yo estaba yendo para allí, para ese lugar, y de repente escucho un tiro. Bueno, un asaltante entró en el almacén de estos hermanos chinos, le pegó un balazo al muchacho jovencito, de tener 20 años, como mucho, 22 años, le pegó un tiro en el brazo que salió por la ingle, no sé cómo. Bueno, está fuera de peligro, gracias a Dios, ¿no? Bueno, a ver, ese muchacho que entró con su moto y salió corriendo con su moto y le pegó un balazo, ¿cómo? ¿Dios lo justifica? Bueno, saben, hermanos, que la Biblia, tengo que hacer una aclaración teológica, ¿no? En la Biblia los teólogos hablan de tensiones teológicas, ¿no? ¿Qué es una tensión teológica? Son verdades que están en la Biblia que aparentemente se contradicen, pero que cuando uno las entiende correctamente, son verdades que se complementan, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda. En la Biblia, especialmente ustedes lo van a encontrar esto en los Salmos, se habla del impío como aquella persona que vive de espaldas a Dios, como aquella persona que, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no aprueba tener en cuenta a Dios para su vida, aquella persona que vive entregada a una vida pecaminosa, que vive entregada al mal. Bueno, este es un tipo de impío que menciona la Biblia, no es el tipo de impío al cual hace referencia este texto bíblico. El tipo de impío al cual hace referencia este texto bíblico es la persona que reconoce su condición pecaminosa, que se sabe pecadora y que se arrepiente de sus pecados, aun cuando tiene una lucha con ellos, y que se aferra de los méritos de Cristo y le pide perdón a Dios. Y aquí dice que Dios justifica al impío. Y la palabra que aparecía aquí es la palabra gracia, Hermanos, tengo aquí una cita hermosa que quisiera compartir con ustedes, que es la mejor definición de gracia que encontré en todo lo que he leído, lo poco que he leído en mi vida de religión, de espiritualidad, de teología. Creo que es la mejor definición que encontré acerca de la gracia. Se encuentra en el libro Ministerio de Curación. No les digo la página porque hay tantas versiones circulando que ya uno pierde de vista, ¿no? Pero está en el capítulo titulado Ayuda para los tentados, en la primera página de ese capítulo, y dice así: la gracia es un atributo de Dios ejercido hacia seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca de nosotros. Es el buen pastor, ¿no?, que sale en busca de la oveja. Es ese buen pastor que no es que está esperando a que la oveja regrese al redil, ¿no?, sino que, como dice la parábola, sale por los desiertos, por los montes, por los valles, a buscar a su oveja hasta encontrarla, ¿no? Hermoso lo que dice el texto bíblico, ¿no? Sale hasta encontrarla. No es que sale solamente hasta que se hace de noche, hasta que se cansa, hasta que se ve en peligro el pastor. Sale a buscarla hasta que la encuentra. Esto es la gracia. Dice aquí, la gracia no la buscamos, sino que fue enviada en busca de nosotros. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos, y fíjense lo que dice ahora, sino porque somos rematadamente indignos. Qué maravilloso, ¿no? Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que tenemos un Dios que, aunque somos rematadamente indignos, nos concede su gracia y nos salva exclusivamente por su gracia. En Romanos capítulo 3, versículos 24
23 al 25, San Pablo presenta tres grandes razones por las cuales ustedes y yo, como cristianos, podemos tener nuestra absoluta seguridad de salvación. Nuestra absoluta seguridad de ser justificados por Dios, que es lo mismo que decir que somos perdonados absolutamente por Dios, es lo mismo que decir que estamos absolutamente en armonía con Dios, que estamos absolutamente aceptados por Dios, queridos por Dios, favorecidos por Dios, apoyados por Dios en esta vida y lo más importante, que somos absolutamente salvos. Que si en este momento viniera Cristo a buscarnos, si estamos justificados, hermanos, usted está justificado por Dios. Si en este momento Cristo viniera a buscarnos, usted sería absolutamente salvo. Esto es lo que significa estar justificados por Dios. Y Pablo presenta tres grandes razones, únicas, exclusivas y absolutas, por las cuales ustedes y yo podemos tener la absoluta seguridad de justificación, que es lo mismo que decir absoluta seguridad de salvación. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo podemos tener la absoluta seguridad de salvación? Por tres razones. Tres razones que Martín Lutero rescató de este pasaje, ¿no? Y él hablaba de que somos salvos solamente por gracia, sola gratia decía él en latín, somos justificados solamente por la sangre de Cristo, o solamente por Cristo, y somos justificados solamente por la fe. Y cuando dice solamente, quiere decir exclusivamente, quiere decir que no hay otra razón por la cual usted sea justificado y sea salvo. Usted no es justificado por su obediencia a Dios. No estoy diciendo que Dios no espere obediencia de nosotros. Usted no es salvo por su perfección de carácter. No estoy diciendo que Dios no aspire, o mejor dicho, que Dios no espere de nosotros a que aspiremos y luchemos por la perfección de carácter. Usted no es salvo por sus buenas obras, y no estoy diciendo que Dios no espere de un cristiano que haga buenas obras. Pero lo que estoy diciendo es que Pablo nos enseña que usted es salvo exclusivamente por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo y mediante la fe. Y exclusivamente por eso, lo cual excluye de la razón por la cual usted sea salvo, excluye sus buenas obras, su obediencia y su perfección de carácter. Espero no ser mal comprendido. Si alguno cree que estoy diciendo algo que no está bien, a la salida charlamos con todo gusto, hermanos. Pero si me pongo a poner el equilibrio, los tengo hasta las 3 de la tarde acá. Así que voy a concentrarme solamente en este momento en la seguridad de salvación. Hermanos, usted es salvo solamente por gracia, lo acabamos de leer. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios a usted no le debe nada. Usted es salvo por gracia. Y leímos recién que Dios se complace en concedernos su gracia porque somos rematadamente indignos. ¿Qué significa esto? Que nunca seremos suficientemente perfectos, suficientemente justos, suficientemente obedientes, como para que Dios diga, porque Pablo es suficientemente justo, obediente y perfecto, por esa razón lo salvo a Pablo. Somos salvos, usted y yo, exclusivamente por la gracia de Dios. Y la gracia, hermanos, es algo que está fuera de mí, está fuera de mí. Martín Lutero hablaba de una gracia extrínseca, en oposición, no quiero complicarles la vida, ¿no? En oposición a la teología popular que hablaba de una gracia intrínseca o infundida. Olvídense del tema si no les gusta. La gracia es algo, como dice un autor, la gracia no es lo que está en el corazón del hombre, sino lo que está en el corazón de Dios. La gracia no es lo que está en el corazón del hombre, la gracia por la cual somos justificados. Hay una gracia santificante, ¿no? Una gracia por la cual somos santificados. Pero la gracia por la cual soy justificado y soy salvo es una gracia exterior a mí.
No es lo que está en mi corazón, sino que es lo que está en el corazón de Dios. Como decía la hermana Joy aquí, es un atributo de Dios puesto al servicio de seres humanos indignos. Pero la segunda razón, hermanos, es que somos justificados, o sea que somos salvos por la obra redentora de Cristo. Y esta obra redentora de Cristo, hermanos, tiene dos aspectos. La vida perfecta y obediente de Cristo, que Dios la pone a mi cuenta. Si ustedes me acompañan, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, así como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, no por la suya, no por la mía, sino por la justicia de uno, Cristo, está hablando de Cristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Hermano, usted es salvo, justificado por la justicia de Cristo, de ese uno. Usted es salvo por la obediencia de uno, de Cristo, y no por su obediencia o la de otro o de la humanidad. Somos justificados y somos salvos por la vida perfecta de Cristo, una vida que está fuera de mí, la vida histórica de Cristo. Y además somos justificados y salvos por la muerte expiatoria de Jesús. En la cruz, hermanos, Jesús cargó, como dice Isaías capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y todas sus culpas, hermano, sus culpas pasadas, antes de bautismo, sus culpas presentes, con las cuales usted está luchando en este momento, y sus culpas futuras, que usted va a cometer indefectiblemente, hermano. Usted no va a salir de este sermón y va a ser una persona impecable. Usted va a salir de este sermón y le profetizo, aunque no soy profeta, le profetizo que usted va a pecar cuando salga de este sermón, hermano. Para las culpas pasadas, presentes y futuras, y hago una aclaración, de las cuales usted se arrepienta, no de las cuales usted consienta, no de las cuales usted se deleite en vivir, sino las culpas pasadas, presentes y futuras, de las cuales usted se arrepienta y le duela caer en ellas, le duela caer en ese pecado que deshonra a Cristo. De esas culpas han sido totalmente expiadas en la cruz. Jesús cargó con esas culpas en la cruz, cargó con la condenación que merecían esas culpas, y usted, hermano, en este momento está liberado totalmente de sus culpas pasadas, presentes y futuras, repito, de las cuales usted se arrepienta, porque en la cruz ya fueron expiadas sus culpas mediante la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz. Hermanos, la justificación es un hecho histórico, es un hecho concluido hace 2000 años en la cruz, es un hecho acabado. Sus culpas y la mía fueron expiadas por Jesús en la cruz hace 2000 años. Lo que tenemos que hacer ahora es recurrir al tercer ingrediente. Somos, decía Lutero, basado en este pasaje, somos salvos solamente por gracia, solamente por la obra redentora de Cristo, pero está el tercer elemento, somos salvos solamente por fe. Esa fe que Dios cuenta como justicia, esa fe que se aferra de los méritos de Cristo para el perdón de sus pecados, pero también esa fe que, si es verdadera, se aferra del poder del Espíritu Santo para vivir una vida de victoria espiritual y victoria moral. Es la verdadera fe. Lo otro es presunción, ¿no es cierto? Una fe que utiliza la obra redentora de Cristo para vivir pecando, eso no es fe, sino que es presunción. La fe verdadera se aferra de los méritos de Cristo como la única suficiente razón para su salvación, pero también pide la obra
regeneradora del Espíritu Santo para vivir una vida santa, para glorificar a Dios, no para ser salvos, no para pagar la salvación, sino porque amamos a Dios y deseamos glorificarlo con una vida santa en esta tierra. Hermanos, yo sé que creo que ya me excedí del tiempo, ¿no? Pero hermanos, quisiera terminar con la siguiente idea, con la siguiente ilustración. Hermano, si usted está en un circo y ve a un equilibrista, ¿no es cierto? ¿Cuál es, digamos, la gracia que tiene que realizar un equilibrista? Tiene que caminar y hacer piruetas y demás por esa soga, o no sé si es una soga digamos, de acero, de hierro, etcétera. Tiene que caminar por ahí sin caerse y hacer piruetas y demás sin caerse, ¿no es cierto? Ahora, si los dueños del circo, para preservar de un posible accidente a este equilibrista, le colocan una malla, ¿no es cierto?, una red, que Dios no lo quiera, si se cae el equilibrista se cae y la red lo sostiene, ese equilibrista va a hacer su pirueta, su gracia, con mucha más confianza que si abajo no estuviese más que el suelo duro, ¿no es cierto? Y que cuando se caiga, si se llega a caer, se estrella contra el piso, ¿verdad? Bueno, ahora hermanos, ¿usted les parece que el equilibrista va a razonar así y va a decir, bueno, ya que me pusieron una red debajo, entonces yo me tiro, empiezo a caminar por la cuerda y cuando tengo ganas me tiro contra la red, ¿no es cierto? ¿Hacen eso los equilibristas? No hacen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia del malabarismo de esta persona es mantenerse sin caerse en la cuerda, ¿no es cierto? Hermanos, 1 Juan capítulo 2, no lo busquen, después en casa búsquenlo si quieren, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, ¿no? El ideal de Dios es que nosotros, los cristianos, no pequemos, es el ideal de Dios. Pero, dice San Juan, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, por supuesto que el ideal de Dios para usted y para mí es que seamos santos. Por supuesto que el ideal de Dios para usted y para mí es que seamos hijos de Dios obedientes, perfectos, de carácter, que obedezcamos a Dios estrictamente, que no pequemos. Pero Dios, hermanos, como dice el Salmo 103, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe cuán frágiles somos. Dios sabe que somos pecadores, hermanos, y que vamos a pecar. Vamos a pecar. Entonces, hermanos, no importa cuánto fallemos en esta vida, cuánto en nuestra lucha con el pecado, contra cuántos defectos de carácter tengamos que luchar y cuántas caídas tengamos el pecado, la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, siempre están a disposición de nosotros para nuestra salvación. Ustedes recordarán, hermanos, que en el santuario israelita, el sacerdote realizaba por todo el pueblo 2 sacrificios: sacrificio matutino, sacrificio vespertino. Eso significaba, hermanos, que no había, sobre el altar del holocausto, no había un solo segundo en el cual no estuviese ardiendo un holocausto en el altar del holocausto. Y cualquier israelita que a lo mejor estaba en el campo en ese momento trabajando, si en ese momento se le cruzaba un mal pensamiento por la cabeza, un mal sentimiento, una mala palabra, una mala acción, sabía que en ese momento estaba ardiendo por él un sacrificio en el altar del holocausto. En otras palabras, sabía que había una cobertura para sus pecados, para sus caídas. Había una cobertura que era la sangre del animalito que estaba ardiendo por él en el altar del holocausto. Hermanos, yo deseo de corazón que Dios los bendiga para que ustedes y yo vivamos nuestra vida cristiana con seguridad, no sintiendo que tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza, que si no somos suficientemente perfectos, obedientes y llenos de buenas obras, estamos perdidos. Yo deseo que usted, hermano, viva su vida cristiana hasta que Cristo venga a buscarnos con la plena seguridad de salvación. Si usted es un hijo de Dios que no quiere pecar,
que quiere hacer la voluntad de Dios, que se arrepiente de sus pecados, tenga la plena seguridad de que en este momento usted es un hijo de Dios, aceptado plenamente por Dios, querido por Dios, apoyado por Dios en esta vida, y que si en este momento Jesús viniera a buscarnos, usted sería salvo. Cuando cantemos el canto que ahora nuestras hermanas van a ayudarnos a entonar, un himno hermosísimo que dice: tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, usted sienta que ese canto representa lo que usted siente en este momento, que tal como usted es de pecador, Jesús lo ama, lo salva y lo quiere llevar a la vida eterna. Que Dios los bendiga. Entonaremos a continuación, poniéndonos de pie, las estrofas del himno Tal como soy, bajo el número 249. Vamos a inclinar el rostro para una oración. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por la bendición de habernos permitido, Señor, en este día venir a tu casa. Sabemos, Señor, que tú nos has traído porque necesitamos escuchar el mensaje de hoy. Señor, te queremos agradecer porque Cristo un día se ofreció por nosotros como nuestro sustituto. Él vino, dio su vida, su sangre, en rescate por nosotros. Solamente nos queda ahora a nosotros creer, tener fe en el sacrificio de Jesús. Gracias porque cuando Él murió, Señor, nos representó a nosotros en esa cruz. Siendo nosotros los pecadores, hoy, Señor, podemos disfrutar de la justificación por la fe. Y te pedimos de que, Señor, nuestra vida sea una ofrenda constante, permanente, ante tu presencia, Señor, para que si tú vienes a buscarnos, en el momento que sea, podamos estar preparados, Señor, para ir a vivir contigo. Acompáñanos a nuestros hogares y permite que a partir de ahora, Señor, durante toda la semana que después comienza, podamos estar en sintonía con el cielo y con las alabanzas, Señor, y con el estudio de tu palabra para poder estar firmes en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para despedirnos vamos a cantar el himno número 38. Que Dios te guarde. Su tierno amor, guíe
acompañe, cuide tu andar, que cada día pueda ver su